¿Por qué la vida se vuelve más difícil cuando buscamos a Dios? Te prometieron que si venías a la iglesia todo sería paz y amor. Pero la realidad, la verdadera realidad, es que tus amigos de toda una vida se van a alejar de ti, te van a dejar de hablar, te llamarán fanático, loco, te criticarán a tus espaldas. Familiares cercanos se pondrán en tu contra sin tú hacerles nada, y amigos se pondrán en tu contra sin tú hacerles nada. Y de repente, tus propios deseos internos se van a convertir en un campo de batalla. Pero te digo esto, si estás experimentando este aislamiento, déjame decirte algo que te va a confrontar. No estás bajo ninguna maldición. Estás en el quirófano de Dios sufriendo una dolorosa desintoxicación espiritual. Bendiciones, hermanos y amigos, a este tu canal Fe y Promesas con el hermano William Cruz. Vamos a desnudar el mapa completo de las etapas del cristiano, desde que estábamos en el fango del mundo, pasando por el doloroso proceso de la carne y el rechazo, hasta llegar a la madurez espiritual, donde discernirás las intenciones de la gente y romperás todas las cadenas. Si sientes que vas a tirar la toalla, no cierres este video. Dios te trajo hoy aquí porque necesitas entender la etapa en la que estás viviendo para poder salir victorioso. Antes de que la luz de Cristo brille en una vida, el ser humano no necesita simplemente estar desorientado o cometiendo errores. La Biblia utiliza un término legal y espiritual categórico: estábamos muertos. Efesios 2, del 1 al 2, nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El apóstol Pablo utiliza el término griego necros, muerto. Un cadáver no tiene pulso, no respira y es incapaz de responder al estímulo externo. Esta es la doctrina de la incapacidad espiritual del hombre sin Dios. El no creyente opera bajo un sistema de 3 niveles de esclavitud: la corriente del mundo, que es la cultura anticristiana; el príncipe de la potestad del aire, Satanás, como estratega de la rebelión y la desobediencia interna; y el pecador que cree que es libre porque hace lo que quiere. Pero la Biblia demuestra que su voluntad está secuestrada por su propia naturaleza caída. En esta etapa, el ser humano es un esclavo que ama sus cadenas. Vamos a verlo por diferentes etapas. Etapa número 1, vamos a ver el despertar y el altar. Y a esto le vamos a llamar conversión y bautismo. Pero Dios, en su soberanía de gracia, no nos deja en el cementerio espiritual. Él empieza a tejer situaciones, crisis o palabras que nos golpean el corazón. Es el momento en el que el Espíritu Santo nos confronta. Tenemos que irnos a Juan 16:8 para poder entender un poco. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra griega convencer, un término jurídico que usaban los fiscales en los tribunales antiguos para presentar una evidencia tan abrumadora que el acusador no le quedaba más remedio que declararse culpable. Dios no nos convence con remordimiento emocional pasajero. El Espíritu Santo expone gravedad de nuestros pecados contra un Dios santo. Es ahí donde el pecado corre al altar, se arrepiente, llega a la iglesia y da el paso público de obediencia. Ese paso es el bautismo. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente en él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en una vida totalmente nueva. El bautismo por inmersión, sumergir por completo, es un drama teológico público. Es decir, al entrar al agua, está testificando que tu viejo hombre, está siendo sepultado. Al salir del agua, tipificas la resurrección de una dimensión de vida totalmente diferente. Sin embargo, aquí es donde muchos cometen el error doctrinal de pensar que la batalla terminó. Hermanos, el bautizo sepulta el estatus legal del pecado, pero no puede eliminar la forma automática, los impulsos de la carne, de nuestra biología. Y ahí es que empieza la verdadera guerra, en esa etapa número 1. La etapa número 2 es el proceso doloroso, la desintoxicación y el reclamo de Satanás, porque él no se quedará con los brazos cruzados. Al salir de las aguas, entramos en la etapa de desintoxicación. El enemigo de las almas no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo se pierde una propiedad de él. Satanás viene a reclamar su antiguo lugar, utilizando los deseos de la carne que aún quedan arraigados en la carne y en el cuerpo de un nuevo creyente. Gálatas 5:17 nos va a enseñar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo describe una guerra civil interna. Ya tú puedes ver el alcance tan grande de este proceso. La palabra carne aquí no se refiere a los músculos o la piel, sino a la inclinación hacia el pecado heredada de Adán. El término se opone, significa que están en línea de batalla, frente a frente, armados para destruirse. Es un proceso de abstinencia espiritual. El cuerpo y la mente extrañan la vanidad, el alcohol, la lascivia, la mentira y el orgullo. Es una etapa sumamente peligrosa porque al estar el alma sensible y debilitada por romper viejos hábitos, el creyente es altamente vulnerable a las tentaciones. El aislamiento y el rechazo social, en este punto es un poco triste. En este punto exacto del proceso va a ocurrir lo más doloroso, es decir, la presión social. Tu entorno social se va a fracturar por completo. Personas que tú considerabas tus amigos más íntimos te van a dejar de hablar, se alejarán de ti así de repente, sin tú hacerle nada. Familiares se levantarán en tu contra. Y todos ellos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de juego, todas las personas cercanas a ti, hablarán de ti a tus espaldas, te dirán fanático, que te crees santo, que tantas cosas que tú hacías, que tú tantas fiestas que tú tirabas, es decir, que tantas cosas que tú hacías en el pasado, empezarán a reclamar y atacarte, sin tú haberle hecho nada. Lo único que tú hiciste fue reconocer que tú estás mal en el frente a Dios. Pero vámonos a 1 de Pedro 4:4, no te asustes. A esto les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pedro utiliza el verbo les parece extraño, lo que connota que para el mundo eres un bicho raro, un extranjero, un alienígena, un loco. La palabra ultrajan significa que difaman tu carácter, porque se ponen en tu contra si no le hiciste nada. Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Es muy simple, la respuesta tiene un solo canal. Porque tu nueva vida en santidad funciona como un espejo que expone la suciedad de ellos, así como tú estabas sucio. Tu sola presencia, transformada por Cristo, convicta el pecado de ellos sin que digas una sola palabra. El enemigo usa a los seres más cercanos para herir tus emociones y hacerte creer que el precio de seguir a Cristo es la soledad destructiva.
Vámonos a la etapa número 3, la iluminación a través de la palabra. Cuando estás en este desierto de aislamiento, donde la carne grita y los amigos se van, Dios te lleva a la intimidad con su palabra. Es ahí donde deja de depender de los sermones dominicales y empiezas a comer el rollo por ti mismo. Va a dejar de depender, va a dejar de repente así la venda, se va a caer la venda de tus ojos y va a entender con claridad meridiana lo que el Señor te venía diciendo a través de los hermanos de la iglesia que predicaban en diferentes prédicas que tú escuchabas, prédicas que te llegaban al corazón, pero que por vergüenza y por la presión social no aceptaba como buena y válida. Hebreos 4:12 nos enseña: porque la palabra de Dios es vida y eficaz, y más cortante que todas las espadas de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El autor de Hebreo define la escritura como energes, como viva, activa, operando con poder. No es un libro de historia estático. Al leerla en esta etapa, funciona como un bisturí quirúrgico de dos filos que penetra la línea divisoria entre el alma, las emociones humanas, el apego del pasado, y el espíritu, la nueva naturaleza espiritual. Y es aquí donde el cristiano dice: por esto me pasó aquello. Por esto Dios me quitó a estas personas. La palabra descodifica los eventos de tu vida y te da la madurez para entender el propósito detrás de tu dolor. Etapa 4 es donde viene el nuevo nacimiento, el discernimiento de espíritu. Pasada la tormenta de la abstinencia carnal y el rechazo, el cuerpo y el alma finalmente superan el proceso. Naces de nuevo a un nivel superior. Empiezas a experimentar lo que es vivir sin apego emocional del pasado, sin codependencia de la carne. Tu identidad ya no se define por quién está contigo, sino por quién habita dentro de ti. En este nivel de madurez, Dios activa un don de supervivencia espiritual indispensable: el discernimiento. Vámonos a 1 Corintios 2:15, donde nos dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual tiene la mente de Cristo, la palabra para juzgar o discierne. Es anacrino. ¿Qué significa examinar minuciosamente o investigar a fondo, como un juez que examina las evidencias de un caso? Dios te otorga una agudeza espiritual para ver más allá de las sonrisas falsas y las palabras halagadoras. Empiezas a discernir las verdaderas intenciones de la gente que te rodea, quién viene a sumar, quién viene a restar, quién tiene un corazón limpio y quién trama algo en tu contra. El dolor del descubrimiento y el mandato del perdón. Este proceso vuelve a ser doloroso porque el Señor abre los ojos y te muestra que personas que metiste a tu casa, amigos que considerabas leales, en realidad guardaban envidia, malas intenciones o falsedad hacia ti. El Señor te ordena apartarlo por protección, pero te impone una condición que rompe la lógica humana: tienes que perdonarlo. Colosenses 3:13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El verbo griego que para perdonar aquí es charizomai, que proviene de charis, gracia, y significa otorgar un favor inmerecido, es decir, cancelar una deuda de forma gratuita. El estándar teológico es radical: como Cristo perdonó. No lo perdona porque se lo merezca,
hayan pedido disculpas. Los perdona porque tu alma no se contamine con amargura. Los perdona y los bendice. Pero la madurez te dice que perdonar no es sinónimo de volver a caminar bajo su mismo yugo que antes te dañaba. Dios te quita los apegos insanos para que seamos verdaderamente libres. Hermanos de fe y promesas, si estás viviendo la separación y si estás viviendo el dolor de ver cómo se desmorona tu vieja estructura de vida, alégrate. Estás rompiendo cadenas milenarias, estás saliendo de la metamorfosis. Vivir a plenitud no es tener una vida sin problemas. Vivir a plenitud es vivir exclusivamente para Cristo, sabiendo exactamente quién eres tú y quién es Él. Es decir, tener tu identidad, conocerte a ti mismo y saber quién es Él y quién es Él en ti. El término en esta declaración gloriosa es que debes grabar un fuego en tu mente. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La frase nueva criatura en el griego es kaine isis, que literalmente significa una nueva creación, un orden de existencia completamente inédito. Dios no remendó tu ropa vieja, tiró el trapo viejo y te vistió de gala. La expresión pasaron, perechomai, indica la desaparición legal irreversible. Tu pasado ya no te define. Las opiniones de los demás que se alejaron de tu vida ya no definen de ti. No te importa lo que digan. Eres cristiano y sirve a Cristo. Y ya Cristo te perdonó. Esa es tu absolución. La absolución de ellos va a ser su presión social. Los deseos de tu carne ya no pueden gobernar tu cuerpo. Deja de llorar por gente que Dios quitó de tu camino. Deja de lamentarte por los procesos dolorosos de la carne. Todo eso fue necesario para desintoxicar tu alma y vestirse de una nueva identidad celestial. Levántate, sacude el polvo de la opresión. Camina en el discernimiento del Espíritu. Ese Espíritu Santo que vive a plenitud de ti. En esa promesa de Dios que no puede mentirnos. Que Dios te bendiga y te guíe en este doloroso proceso que yo sé que no es fácil porque yo pasé por él. Que Dios te siga bendiciendo y que te guíe. Dios te bendiga.